La copa de champán temblaba ligeramente entre los dedos de Guadalupe, pero no era por nerviosismo, sino por liberación. Sentía el frío del cristal contra su piel caliente, con la mirada fija en la pareja que destacaba en el salón brillante. Carlos sonreía, encantador como siempre, mientras su joven secretaria se colgaba de su brazo, riendo exageradamente de algo que, sin duda, no era tan gracioso. El vestido ajustado de la chica brillaba bajo los imponentes candelabros, y Guadalupe percibió, con una claridad cortante, que ese momento debía haberla destruido. Hace años, tal vez lo hubiera hecho. Pero ahora, mientras observaba al hombre que alguna vez fue su mundo exhibir su nueva conquista como un trofeo, algo dentro de ella finalmente encajaba. El peso de la humillación seguía ahí, pero ahora mezclado con una fuerza que Carlos nunca supo que ella poseía. Respiró hondo, sintiendo la seda de su propio vestido deslizar sobre su piel como un recordatorio sutil de lo que había conquistado. No era solo un pedazo de tela cara, sino un símbolo. La mujer que Carlos esperaba encontrar esa noche allí ya no existía. No era la esposa apagada, siempre a la sombra, siempre intentando ser suficiente. Guadalupe pasó semanas reconstruyéndose, no solo por fuera, sino por dentro. Y ahora, al levantar el mentón y dar el primer paso hacia el salón, sabía que ya no se trataba de venganza. No necesitaba retribución. Solo necesitaba una cosa, ser vista. Carlos aún no la había notado, pero otros sí. Miradas discretas recorrían su cuerpo mientras ella caminaba con una seguridad que, hasta poco tiempo atrás, parecía imposible. El vestido, meticulosamente elegido, delineaba su forma sin esfuerzo, elegante e imponente, sin necesidad de gritar por atención. El salón estaba lleno de figuras importantes, empresarios y socialites que, en otra época, apenas la veían al lado de su esposo. Pero esa noche, ella ya no era solo la exmujer de Carlos. Era una presencia. Y cuando la música cambió, un sutil murmullo comenzó a esparcirse. Carlos se giró, la sonrisa aún congelada en su rostro, hasta que finalmente sus ojos se posaron sobre ella. El brillo en su mirada vaciló por un segundo, un momento casi imperceptible, pero real. Guadalupe lo vio. Lo sintió. Y fue en ese preciso instante que supo, la marea había cambiado. Parpadeó, confundido, como si su mente intentara procesar lo que veía. No era posible que esa mujer frente a él fuera la misma que había pasado años moldeando para que fuera invisible. Pero lo era. Y al notar la leve presión que él ejerció sobre el brazo de la secretaria, como si de repente necesitara aferrarse a algo familiar, Guadalupe sonrió. No lo ignoró. No de manera cruel ni calculada, sino con una serenidad que la sorprendió a sí misma. Antes, en momentos como ese, habría encogido los hombros, evitando su mirada, temerosa de la condena que él solía lanzar sobre ella con un simple gesto. Pero en ese momento, no sentía miedo. Su corazón latía firme, más fuerte, como si cada latido fuera una afirmación de quién era ella realmente ahora, una mujer libre, dueña de su propia historia. Carlos seguía observándola, incapaz de disimular la incredulidad. Era como si hubiera perdido el control del escenario, donde siempre había sido el protagonista, y ahora ella ocupaba el centro de las miradas. El viejo juego estaba perdido, y él apenas podía creer lo que veía. Guadalupe sintió sus ojos ardiendo sobre su piel, pero ya no había espacio para la vergüenza. Ya no había inseguridad ni duda. Su transformación no solo era física, sino emocional. Cada paso que daba hacia la mesa donde los demás invitados se agrupaban parecía alejar aún más al hombre que una vez conoció. Y allí, en medio de toda la pompa y la ostentación, ella sabía que la verdadera transformación no estaba en su apariencia, sino en lo que llevaba dentro. Cuando llegó a su destino, se detuvo por un momento, dejando que todas las miradas se fijaran completamente en ella. No se trataba de una venganza pública. Era una afirmación silenciosa, ya no era la mujer que él podía reducir. Los murmullos aumentaron a su alrededor, pero Guadalupe estaba concentrada. No sentía la necesidad de hacer algo grandioso o dramático. Su simple presencia ya era suficiente. Se sentó con gracia, observando el ambiente con una calma que contrastaba con el frenético bullicio que invadía la sala. Carlos, todavía con la secretaria a su lado, no parecía saber qué hacer. Intentaba mantener la compostura, pero era obvio que la situación lo incomodaba. Ella no pudo evitar sonreír por dentro. Sabía que él esperaba que fuera una sombra, una figura discreta e insignificante,
que desaparecería entre la multitud. Pero ya no era así. Mientras él se movía incómodo a su alrededor, tratando de mantener el control sobre la noche y sobre todos los que lo rodeaban, Guadalupe sintió una paz que nunca imaginó que tendría. Todo lo que quería era ser vista, y allí estaba ella, más que nunca. Ya no necesitaba probar nada a nadie, mucho menos a Carlos. Él, que la había menospreciado durante tanto tiempo, ahora tenía que lidiar con la mujer fuerte que ella se había convertido. Sabía que la verdadera victoria no estaba en humillarlo, sino en redescubrirse y finalmente, valorarse. No se trataba de él. Se trataba de ella, de lo que había logrado consigo misma. La noche, que antes parecía ser el escenario de su sufrimiento, ahora se convertía en el escenario de su libertad. La conversación a su alrededor continuaba, pero ahora, más que nunca, sentía que no solo estaba participando de la fiesta, sino que era parte de ella. Las miradas que antes la juzgaban, ahora eran miradas de curiosidad, respeto, incluso admiración. Se dio cuenta de que, poco a poco, los susurros sobre su transformación comenzaron a propagarse por la sala. Las mujeres, acostumbradas a verla como la sombra de Carlos, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa y fascinación. No era solo el cambio en su apariencia lo que impresionaba. Era la confianza que emanaba de ella, algo nuevo, vibrante, que se hacía notar sin esfuerzo. Estaba allí, entera, sin la necesidad de disculparse o justificarse. Carlos, por su parte, parecía cada vez más perdido en su propio juego. Intentaba, sin éxito, llamar la atención hacia él, pero las personas comenzaban a desviar sus miradas de él y enfocarse en Guadalupe. Ella podía ver la frustración extendiéndose en su rostro, como si estuviera tratando de entender dónde había fallado. Ese no era el momento que había imaginado para mostrar su nueva conquista. La verdad era que la mujer que siempre había subestimado, que intentó ocultar, ahora brillaba más de lo que él jamás podría. Ya no necesitaba su aprobación, y esa era su verdadera victoria. Carlos, el hombre que la había humillado tanto tiempo, ahora estaba siendo eclipsado por la luz que ella misma había creado. Guadalupe miró discretamente a Carlos una vez más. Él todavía intentaba mantener la sonrisa, pero la incomodidad era evidente en su rostro. Lo que antes era una batalla silenciosa entre los dos, ahora se estaba jugando a la vista de todos, y él parecía perder terreno con cada minuto que pasaba. Ella notó cómo intentaba desesperadamente ajustar su postura, como si tratara de recuperar el control de la situación, pero el daño ya estaba hecho. Ya no era una lucha entre ellos, era una transformación que él nunca imaginó que sucedería. Cada persona a su alrededor podía notar, aunque fuera sin querer, que el poder de la noche ya no estaba con él. Ahora era de ella. Guadalupe sintió una ola de gratitud por sí misma. La música resonaba de fondo, y ella sintió una calma interior que hacía mucho no experimentaba. La vida que había tenido antes, marcada por la subordinación, la vergüenza y el intento constante de agradar a alguien que nunca la vio, ya no existía. La mujer que ahora estaba sentada en la mesa no dependía de nadie para sentirse completa. Estaba completa por sí misma, y eso era algo que Carlos jamás le habría enseñado. Él, con su ego inflado y su obsesión por el estatus, jamás entendería la profundidad de ese cambio. Para él, el valor de las personas siempre había estado ligado a lo que se veía por fuera, pero Guadalupe sabía que la verdadera belleza era invisible, algo que solo podía sentirse. Y ahora, sentía su propia fuerza con una claridad indescriptible. Mientras el evento se desarrollaba a su alrededor, Guadalupe se permitió un momento de introspección. Ya no necesitaba validación, ni ser reconocida por aquellos que, durante tanto tiempo, la veían como una figura sumisa. El verdadero cambio no era sobre conquistar miradas de aprobación, sino sobre la paz que sentía al finalmente asumir quién era realmente. Sabía que lo que Carlos no comprendía, lo que jamás entendería, era que la verdadera fuerza estaba en no necesitar encajar en sus expectativas o en las de cualquier otra persona. Él la quería pequeña, moldeada a su imagen, siempre detrás de su brillo. Pero ahora, ella se veía entera, sin necesidad de nada que lo mantuviera en su mundo. Carlos, por su parte, todavía parecía aturdido. Intentaba desesperadamente mantener la conversación fluyendo con sus colegas, pero las miradas furtivas en su dirección no mentían. Estaba siendo eclipsado, no por Guadalupe, sino por el cambio que ella había experimentado. Jamás imaginó que su obsesión por el control, por las apariencias, sería la razón por la que perdería lo que más valoraba, el respeto de todos a su alrededor.
Guadalupe percibió cómo se invertía el juego de poder. Él quería poder, estatus, control, pero ahora era ella quien dominaba el escenario, silenciosa, serena y llena de una fuerza que él jamás había sabido extraer de ella. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que algo irreversible había sucedido. Guadalupe notó que, a pesar de toda la ostentación a su alrededor, ya no se sentía fuera de lugar ni inferior. Esa noche, que para muchos podría haber sido solo otro evento social, para ella se convertía en un hito. El tiempo parecía haberse detenido en ese salón, pero dentro de ella, algo estaba en movimiento. Cada mirada, cada gesto de aprobación de quienes la observaban, era un recordatorio silencioso de su transformación. Sabía que, al final de la noche, no sería solo la mujer que Carlos dejaría atrás, sino la mujer que ella misma había superado. Ya no se definía por su relación con él, sino por su coraje de ser quien siempre debió ser. Carlos, ahora aislado en su intento de recuperar el control de la situación, trató de acercarse a Guadalupe. Pero ella notó que sus pasos eran vacilantes, inciertos. El hombre que siempre creyó que podía moldearla, que podría usarla como un reflejo de su propia vanidad, ahora no sabía cómo lidiar con la mujer que él mismo había subestimado. Intentó sonreír, pero la sonrisa era vacía. Sabía que ella lo veía con otros ojos, los ojos de una mujer que ya no tenía miedo de ser dejada atrás. El simple hecho de que necesitara acercarse a ella para intentar recuperar algo que jamás podría, fue para Guadalupe una prueba de su propia fuerza. No lo quería de vuelta. Lo que buscaba era el respeto que jamás le dio, y ahora tenía algo mucho más valioso, su propia dignidad. Carlos, por su parte, parecía cada vez más perdido en su propio juego. Intentaba, sin éxito, llamar la atención sobre sí mismo, pero las personas comenzaban a desviar la mirada de él y a enfocarse en Guadalupe. Ella podía ver la frustración extendiéndose en su rostro, como si estuviera tratando de entender en qué había fallado. Ese no era el momento que había imaginado para mostrar su nueva conquista. La verdad era que la mujer a la que siempre subestimó, a la que intentó ocultar, ahora brillaba más de lo que él jamás podría. Ella ya no necesitaba su aprobación, y esa era su verdadera victoria. Carlos, el hombre que la humilló durante tanto tiempo, ahora estaba siendo eclipsado por la luz que ella misma creó. Guadalupe miró discretamente a Carlos una vez más. Él aún intentaba mantener la sonrisa, pero la incomodidad era evidente en su rostro. Lo que antes era una batalla silenciosa entre los dos ahora estaba siendo jugado a la vista de todos, y él parecía perder terreno con cada minuto que pasaba. Ella notó cómo él intentaba desesperadamente ajustar su postura, como si tratara de recuperar el control de la situación, pero el daño ya estaba hecho. Ya no era una lucha entre ellos, era una transformación que él nunca imaginó que ocurriría. Cada persona a su alrededor podía percibirlo, incluso sin querer, que el poder de la noche ya no estaba con él. Era de ella. Guadalupe sintió una oleada de gratitud por sí misma. La música resonaba de fondo, y ella sintió una calma interior que hacía mucho no experimentaba. La vida que tenía antes, marcada por la subordinación, la vergüenza y la constante lucha por agradar a alguien que nunca la vio, ya no existía más. La mujer que ahora estaba sentada en la mesa no dependía de nadie para sentirse completa. Estaba completa por sí misma, y eso era algo que Carlos jamás le habría enseñado. Él, con su ego inflado y su obsesión por el estatus, jamás comprendería la profundidad de ese cambio. Para él, el valor de las personas siempre estuvo ligado a lo que se veía por fuera, pero Guadalupe sabía que la verdadera belleza era invisible, algo que solo podía sentirse. Y ahora, ella sentía su propia fuerza con una claridad indescriptible. Mientras el evento continuaba a su alrededor, Guadalupe se permitió un momento de introspección. Ya no necesitaba validación, ni ser reconocida por aquellos que, durante tanto tiempo, la veían como una figura sumisa. El verdadero cambio no era sobre conquistar miradas de aprobación, sino sobre la paz que ella sentía al finalmente asumir quién realmente era. Sabía que lo que Carlos no comprendía, lo que él jamás entendería, era que la verdadera fuerza estaba en no necesitar encajar en sus expectativas ni en las de cualquier otra persona. Él la quería pequeña, moldeada a su imagen, siempre a la sombra de su brillo. Pero ahora, ella se veía entera, sin necesitar nada que la mantuviera en su mundo. Carlos, de su lado, aún parecía aturdido. Intentaba desesperadamente mantener la conversación fluida con sus colegas, pero las miradas furtivas en su dirección no mentían. Estaba siendo eclipsado, no por Guadalupe,
sino por el cambio que ella había experimentado. Nunca habría imaginado que su obsesión por el control, por la apariencia, sería la razón por la que perdería lo que más valoraba, el respeto de todos a su alrededor. Guadalupe percibió el juego de poder invertirse. Él quería poder, estatus, control, pero ahora era ella quien dominaba la escena, en silencio, serena y llena de una fuerza que él jamás supo extraer de ella. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que algo irreversible había sucedido. Guadalupe notó que, a pesar de toda la ostentación a su alrededor, ya no se sentía más desplazada, ni inferior. Esa noche, que para muchos podría ser solo otro evento social, para ella se convertía en un hito. El tiempo parecía haberse detenido en ese salón, pero dentro de ella, algo estaba en movimiento. Cada mirada, cada gesto de aprobación de quienes la observaban, era un recordatorio silencioso de su transformación. Ella sabía que, al final de la noche, no sería solo la mujer que Carlos dejaría atrás, sino la mujer que ella misma había superado. Ya no se definía por su relación con él, sino por su valentía de ser quien siempre debió haber sido. Carlos, ahora aislado en su intento de recuperar el control de la situación, intentaba acercarse a Guadalupe. Pero ella notó que sus pasos eran vacilantes, inciertos. El hombre que siempre creyó que podía moldearla, que podía usarla como un reflejo de su propia vanidad, ahora no sabía cómo lidiar con la mujer que él mismo había menospreciado. Intentaba sonreír, pero la sonrisa era vacía. Sabía que ella lo veía con otros ojos, con los ojos de una mujer que ya no tenía miedo de ser dejada atrás. El simple hecho de que él necesitara acercarse a ella para intentar recuperar algo que nunca podría fue, para Guadalupe, una prueba de su propia fuerza. No lo quería de vuelta. Lo que buscaba era el respeto que él jamás le dio, y ahora tenía algo mucho más valioso, su propia dignidad. El reloj avanzaba, pero el peso de la noche parecía alargarse, como si los minutos quisieran arrastrarse aún más para que ella pudiera sentir cada segundo de su transformación. Guadalupe sabía que, al final de ese evento, no sería la mirada de Carlos la que la definiría. Él podría continuar su actuación de hombre poderoso, pero la verdad es que estaba allí, ante todos, con una máscara que estaba a punto de caer. Nunca sería capaz de comprender la profundidad de lo que ella había conquistado. Ya no se trataba de una lucha por el poder o por su aprobación. No se trataba de venganza, sino de liberación. Se sentía liviana, más que nunca, como si una barrera invisible que la retenía finalmente se hubiera roto. Se levantó suavemente, sin prisa, y, mientras las miradas volvían a ella, comprendió que ya no necesitaba palabras para demostrar su fuerza. Cada paso era un testimonio de lo que había dejado atrás. Carlos, que aún intentaba acercarse, dudó. Ya no sabía cómo tratarla. Ya no era la mujer a la que podía manipular o intimidar. Era algo mucho más grande de lo que él jamás imaginó, una mujer que, al mirarse en el espejo, vio el poder que siempre había estado dentro de ella. Y en ese momento, lo supo, sin sombra de duda, que su victoria no estaba en humillar a Carlos ni en hacer ningún otro gesto de revancha. Su verdadera victoria era la libertad. La libertad de ser quien realmente era, sin importar los juicios de quien fuera. La noche ya estaba por terminar y el ambiente, que antes parecía inmenso e intimidante, ahora se sentía pequeño y vacío para Carlos. Intentó, una vez más, acercarse a Guadalupe, pero esta vez, ella no retrocedió. Lo miró directamente, sin miedo, sin vacilación. Ya no había espacio para la inseguridad que él tan bien conocía. Ya no lo necesitaba. Y él lo sabía. Sus ojos buscaban algo familiar en ella, pero lo que encontró fue solo un reflejo de su propia desilusión. El hombre que solía dictar las reglas de su relación ahora se veía impotente, incapaz de recuperar el dominio que creía tener sobre ella. Guadalupe, con la ligereza de quien finalmente se comprende, vio eso como la verdadera victoria, no la desesperación de Carlos, sino la paz que ella llevaba dentro de sí. Carlos se alejó, quizá por primera vez con un desconcierto genuino, pero el daño ya estaba hecho. Guadalupe sabía que el juego que él siempre quiso controlar ahora estaba en sus manos, y ya no se trataba de poder o humillación. Lo más importante, para ella, era el hecho de que él jamás tendría el control sobre su vida nuevamente. No quería destruir lo que él representaba para los demás, sino destruir lo que él representaba para ella misma. Lo que antes parecía una prisión de desvalorización y dolor, ahora era solo un recuerdo distante. Ya no era la mujer que necesitaba esconderse detrás de él. Era la mujer que, al final de la noche,
saldría de allí con la certeza de que, finalmente, se había liberado de todas las cadenas. Al salir del evento, Guadalupe no sintió la presión del mundo sobre sus hombros, como solía suceder en otras ocasiones. No sentía la necesidad de justificarse ni de explicarse con nadie. El peso de la noche, que durante tanto tiempo representó el peso de su relación con Carlos, ahora se disipaba poco a poco. Respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca de la noche acariciar su rostro, como si el propio universo la abrazara, reconociendo su transformación. Lo que antes parecía imposible ahora se volvía realidad, estaba libre. La mujer que salía de ese evento ya no era la que había sido manipulada, minimizada e invisible ante los ojos de Carlos y de tantos otros. Estaba renaciendo. Y, más importante aún, estaba renaciendo para sí misma. La certeza de que su viaje apenas comenzaba fue una llama encendida en su pecho. Ya no se trataba de un episodio de venganza ni de un giro dramático que ocurriera allí. El verdadero cambio de Guadalupe no dependía de Carlos ni de ninguna otra persona a su alrededor. Había dado el primer paso, pero ahora el control estaba completamente en sus manos. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que el camino por delante requeriría paciencia y fortaleza, pero ya no había dudas. El poder sobre su propia vida estaba con ella. Y, por primera vez, entendió el verdadero significado de la libertad. No se trata de ser vista por los demás, sino de verse con claridad, de reconocerse y, finalmente, de amarse a sí misma.